Bienvenidos una vez más a su canal de chismecitos, intrigas y salseo turco del bueno. AQ, donde no nos guardamos nada y analizamos cada mirada, cada gesto y cada rumor que sacude el universo de las telenovelas que tanto amamos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado burbujeando en redes sociales, en foros de fans y hasta en la sopa. Lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem y Hande. Pero no vamos a hablar de su relación superíndice 3N actual, ni de si volver UDN o no volver UDN, que ya saben que de esas cosas uno nunca puede estar seguro en este mundo del espectáculo. Hoy vamos a darle una vuelta de tuerca al asunto y vamos a analizar a fondo, con lupa y microscopio, algo que al parecer, asterisco no asterisco evitu superíndice 3 una reacción superíndice 3N. ¿Intrigados? Pues agárrense porque este viaje va a ser un torbellino de emociones, especulaciones y por supuesto, mucho drama. Y antes de que empecemos quiero recordarles que AQ somos un canal de paz y amor, a su que vamos a comentar con respeto y sin tirar jata a nadie. Recuerden que al final del dúa, todos somos fans que disfrutamos de estas historias y queremos pasar un buen rato. Y ya que estamos en esto, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas al canal. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos explosivos sobre tus series y actores turcos favoritos. Dale clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Te prometo que no te arrepentirás de ese. Bien, ahora entremos en materia. Kerem y Hande. Dos nombres que juntos evocan pasiu superíndice 3N, Kumika y obviamente, un montu superíndice 3N de recuerdos para los fans de Senu con diéresis al cam. Su romance en la pantalla traspasu superíndice 3 la ficción superíndice 3N, convirtió copyright-dolos en una de las parejas queridas y seguidas del momento. Pero como suele suceder, la magia no duru superíndice 3 para siempre y su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. Ahora bien, AQ es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien su ruptura fue un tema muy comentado, hoy no nos centraremos en el asterisco por Q copyright asterisco terminaron, sino en algo mucho específico. Vamos a hablar de un evento, una situación superíndice 3N, un comentario, un rumor, algo que según los observadores atentos, asterisco no asterisco logró superíndice 3 evitar una reacción superíndice 3N por parte de uno o ambos. Y AQ es donde los invito a participar activamente. ¿De Q copyright creen que estoy hablando? ¿Alguna presentación superíndice 3N en una alfombra roja? ¿Un comentario en redes sociales? ¿Una coincidencia inesperada en un evento público? ¿Quizá una declaración superíndice 3N sutil en una entrevista? Dejen sus teorías en los comentarios. Los estaré copyright leyendo atentamente. Mientras ustedes piensan y escriben su SIPU superíndice 3 tesis, les voy a dar algunas pistas. Para empezar, quiero aclarar que esta reacción superíndice 3N de la que hablo no fue necesariamente pública ni explosiva. No esperen una pelea a gritos o un comunicado incendiario. Se trata de algo mucho sutil, algo que se percibió superíndice 3 en el lenguaje corporal, en una mirada, en un gesto, en esas pequeñas más menos ales que a veces revelan mucho que las palabras. Otra pista importante es que este evento, o situación superíndice 3N, tuvo lugar después copyright de su ruptura. Es decir, no estamos hablando de algo que contribuyó superíndice 3 a su separación superíndice 3N, sino de algo que sucedió superíndice 3 a posteriori y que de alguna manera afectó superíndice 3 a uno o ambos. Y por último pero no menos importante, quiero destacar que esta reacción superíndice 3N no necesariamente implica una reconciliación superíndice 3N inminente ni un regreso a la pasión superíndice 3N desenfrenada. Puede ser simplemente una muestra de que a pesar de todo, todavía existe algún tipo de conexión superíndice 3N entre ellos, ya sea de respeto, de cariño más menos o incluso de tensión superíndice 3N. Ahora con estas pistas sobre la mesa, creo que ya podemos empezar a desentrar más menos a este misterio. Y para ello vamos a recurrir a las fuentes fiables, los fans. Esos detectives implacables que analizan cada detalle, que escudriu más menos en cada fotografía y que no se les escapa ni una. He estado revisando foros, redes sociales y comentarios de vídeos para recopilar la mayor cantidad de información superíndice 3N posible sobre este tema. Y he encontrado varias teorías interesantes.
Una de las Ms populares se centra en la Met Gala de 2024. Como saben, Ande Eruparra hizo su debut en este prestigioso evento y lució Superíndice 3 un espectacular vestido de Nina Ricci. Pues bien, algunos fans notaron que poco después copyright ese de que se publicaran las fotos de Ande en la Met Gala, Kerem Bürsin dio me gusta a una publicación Superíndice 3N en Instagram relacionada con el evento. Esto por supuesto desató Superíndice 3 toda una ola de especulaciones. ¿Fue un simple me gusta casual? ¿O había algo muy de ese gesto? Algunos fans creen que Kerem quiso demostrar su apoyo a Ande en un momento importante de su carrera. Otros, en cambio, piensan que simplemente estaba mostrando su interu copyright ese por la moda y el evento en su. Pero la cosa no termina aún. Algunos observadores perspicaces notaron que Kerem quitó Superíndice 3 el me gusta poco tiempo después copyright ese por Q copyright. ¿Se arrepintió Superíndice 3 de haberlo dado? ¿Recibió Superíndice 3 alguna presión Superíndice 3N para hacerlo? Las teorías son infinitas. Y para alimentar aún más el fuego de la especulación, recordemos que la Met Gala no es un evento cualquiera. Es una noche donde la moda se convierte en arte, donde las celebridades desfilan con atuendos que desafían la imaginación y donde las cámaras capturan cada detalle, cada mirada, cada interacción. Que Kerem haya estado atento a las imágenes de Ande en este contexto, y que luego haya desaparecido su like, lo convierte en un gesto mucho más intrigante. ¿Estaba midiendo la reacción del público? ¿Le incomodó el revuelo que causó? ¿O simplemente se dio cuenta de que había alimentado la llama de la esperanza en los fans y prefirió evitarlo? Otra teoría interesante se centra en un evento Venu Copyright Fico al que ambos asistieron, aunque no al mismo tiempo. Se trataba de una gala para recaudar fondos para una organización Superíndice 3N que ayuda a niños con enfermedades raras. Ande asistió Superíndice 3 a la gala una noche y Kerem otra. Lo interesante es que ambos donaron objetos personales para ser subastados. Ande donó Superíndice 3 un vestido que había usado en una sesión Superíndice 3N de fotos y Kerem donó Superíndice 3 una chaqueta de cuero que le había acompañado más usado en varios viajes. Algunos fans interpretaron esto como una seu más menos al de que ambos, a pesar de su ruptura, siguen compartiendo los mismos valores y preocupándose por las mismas causas. Otros, en cambio, creen que fue simplemente una coincidencia y que no hay que buscarle tres pies al gato. Sin embargo, la coincidencia de que ambos eligieran un evento benéfico para niños con enfermedades raras, un tema tan sensible, y que ambos donaran objetos tan personales, añade un toque de sentimentalismo a la ecuación. ¿Acaso recordaban juntos momentos especiales relacionados con causas similares durante su relación? ¿O simplemente fue una elección fortuita que resonó con sus valores individuales? La verdad es que en el mundo del espectáculo, donde cada movimiento se calcula y se analiza, es difícil creer en las simples coincidencias. Además, la elección de los objetos donados habla mucho de cada uno. El vestido de Ande, símbolo de su belleza y su carrera como actriz, y la chaqueta de Kerem, compañera de aventuras y viajes, representan facetas importantes de sus vidas que podrían haber compartido en algún momento. Pero la teoría que me llama la atención Superíndice 3N es la relacionada con las redes sociales. Como saben, Ande y Kerem dejaron de seguirse en Instagram después copyright ese de su ruptura. Sin embargo, algunos fans han notado que de vez en cuando, ambos interactúan de manera indirecta a través copyright ese de sus publicaciones. Por ejemplo, Ande publica una foto en un lugar determinado y al cabo de unos días, Kerem publica una foto en un lugar similar. O Kerem comparte una frase inspiradora y poco después copyright ese, Ande comparte una frase con un significado similar. Estos pequeños gestos, que podrán pasar desapercibidos para la mayoría, han sido interpretados por algunos fans como una forma de comunicarse en secreto, de enviarse mensajes codificados o simplemente demostrar que siguen pensando el uno en el otro. Esta teoría es, quizás, la más jugosa y la que más alimenta la esperanza de los fans. Las redes sociales se han convertido en un escaparate de nuestras vidas, pero también en un canal de comunicación sutil y a veces enigmático. Que Ande y Kerem jueguen a este juego de coincidencias de lugares y frases, podría ser una forma de mantener viva una conexión, aunque sea a distancia. Imaginemos, por ejemplo, que Ande publica una foto disfrutando de un atardecer en la costa de Bodrum, un lugar que ambos visitaron durante su relación. Si días después Kerem publica una foto similar,
con un atardecer igualmente hermoso, podría ser una forma de evocar recuerdos compartidos. ¿De decir te recuerdo sin decirlo explícitamente? O si Kerem comparte una frase sobre la importancia de seguir adelante y superar los obstáculos, y Ande luego publica algo similar sobre la resiliencia y la fuerza interior, podría ser un mensaje de apoyo mutuo, una forma de decir, estoy contigo. ¿En la distancia? Estas interacciones, aunque indirectas, podrían ser la prueba de que, a pesar de la ruptura, todavía existe un lazo invisible que los une. Ahora bien, después copyright ese de analizar todas estas teorías, quiero compartir mi propia opinión superíndice 3n. Creo que es muy difícil saber con certeza que copyright es lo que realmente estuvo pasando entre Kerem y Ande. Al final del dúo son dos personas que han compartido momentos muy importantes y que seguramente siguen sintiendo algo el uno por el otro. La verdad es que solo ellos conocen la verdadera historia. Nosotros, los fans, solo podemos especular y dejarnos llevar por nuestras emociones. Pero detrás de cada rumor, de cada gesto, de cada like y dislike, hay dos personas con sentimientos, con historias y con decisiones que solo les competen a ellos. Creo que es posible que a pesar de su ruptura, todavía exista una conexión superíndice 3n entre ellos, ya sea de amistad, de respeto o incluso de un cariño más menos o residual. Y creo que es natural que de vez en cuando surjan más menos as reacciones ante determinados eventos o situaciones. Es inevitable que después de haber compartido un romance tan intenso, tanto en la pantalla como en la vida real, sigan existiendo sentimientos y recuerdos. Aunque la relación haya terminado, la huella de lo vivido permanece. Y es natural que ante ciertos estímulos, como un evento importante en la carrera del otro, una causa benéfica compartida o una coincidencia en redes sociales, surjan reacciones, ya sean conscientes o inconscientes. En mi opinión superíndice 3n, el me gusta de Kerem a la publicación superíndice 3n de la Met Gala podría haber sido un simple gesto de apoyo a Ande. Pero también copyright n podría haber sido algo muy SQ copyright n sabe. Podría haber sido un intento de conectar, de demostrar que sigue presente en su vida, aunque sea de forma virtual. O quizás fue un impulso del momento, un recuerdo de los tiempos en que eran una pareja inseparable y se apoyaban mutuamente en cada paso. La verdad es que las motivaciones detrás de un simple like pueden ser muy complejas y difíciles de descifrar. Y las interacciones indirectas en redes sociales podrán ser simplemente coincidencias. Pero también copyright n podrán ser una forma de mantenerse conectados, de enviarse mensajes sutiles o de demostrar que siguen pensando el uno en el otro. Esta teoría es la que más me seduce porque implica un nivel de comunicación más profundo y personal. Si Ande y Kerem realmente están utilizando las redes sociales para enviarse mensajes en clave, estarían demostrando que su conexión va más allá de lo superficial y que siguen preocupándose el uno por el otro. En definitiva, creo que lo importante es no sacar conclusiones precipitadas y no caer en la trampa de las expectativas irreales. Kerem y Ande son dos personas adultas que tienen derecho a vivir sus vidas como quieran. Y si en el futuro deciden volver a estar juntos, será su decisión superíndice 3n. Y si no, también copyright n. Debemos respetar sus decisiones y no presionarlos para que hagan algo que no quieren. Al final, su felicidad es lo más importante. Lo que es cierto es que su historia sigue fascinando a millones de fans en todo el mundo. Y mientras siga habiendo copyright seguiremos hablando de ellos. Su romance, su ruptura y su posible reconciliación son temas que generan pasión y debate entre los fans. Y mientras siga siendo así, seguiremos analizando cada detalle, cada rumor y cada gesto que pueda darnos pistas sobre su relación. Y ahora mis explosivos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre Kerem y Ande. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son simplemente especulaciones y teorías basadas en la información superíndice 3n que hemos recopilado. La verdad, como siempre, solo la conocen ellos. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Así que aunque no sepamos la verdad absoluta, siempre es divertido especular y dejarnos llevar por la imaginación. Pero lo importante es que nos hemos divertido, hemos compartido nuestras opiniones y hemos seguido disfrutando de estas historias que tanto nos apasionan. Al final de eso se trata este canal, de crear una comunidad de fans que comparten su amor por las telenovelas turcas y sus estrellas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí contar con su apoyo.
Ustedes son la razón por la que sigo creando contenido y compartiendo mi pasión por el mundo del espectáculo turco. Y ahora, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué copyright les parecieron las teorías que hemos analizado? ¿Creen que hay algo muy true de todo esto? ¿Qué copyright piensan sobre la relación superíndice 3n entre Kerem y Hande? Me encantaría saber sus opiniones. No tengan miedo de expresar sus ideas, aunque sean diferentes a las mías. El debate y la diversidad de opiniones son lo que hacen que esta comunidad sea tan rica y entretenida. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también Copyright N puedan unirse a la conversación superíndice 3n. Cuanta más gente participe, más divertido será. Y lo muy importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos explosivos sobre sus series y actores turcos favoritos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Estamos trabajando en nuevos formatos, nuevas secciones y nuevos temas que estoy segura de que les encantarán. Recuerden que AQU en su canal favorito de chismecitos turcos, siempre encontrar UDN información superíndice 3n fresca, análisis profundos y sobre todo, mucho amor por estas historias que nos roban el corazón superíndice 3n. Mi objetivo es crear un espacio donde podamos compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas de una manera divertida, respetuosa y entretenida. Gracias por todo, mis explosivos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, manténganse explosivos.